Hola Nieves, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Muy bien, Neuro, saludos, encantada de estar por aquí. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti. Bueno, hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Nieves Pérez. Ella es experta en neurociencia aplicada, en coaching, en desarrollo personal. Es speaker y directora de ANE Internacional. Bienvenida a nuestra sección, Nieves. Es un gusto tenerte. Igualmente, un Neuro placer compartir. Bueno, primero que nada, nos gustaría conocer algo de tu vida personal, ¿vale? ¿Cómo te recuerdas tú? ¿Cómo me recuerdo? Bueno, me recuerdo siempre como una niña muy curiosa y muy activa. Siempre estaba por ahí correteando, me encantaba el deporte y siempre he tenido como una curiosidad muy, muy fuerte, ¿no? Por descubrir el mundo, por viajar, por saber pues cómo interactúan las personas. Siempre me ha llamado mucho la atención ese ámbito. Y también una niña que le gusta mucho el arte. Yo pinto, es uno de mis hobbies y bueno, pues me gustaba mucho siempre hacer cosas de manualidades, todo lo que tuviera que ver con creatividad, con crear algo nuevo. ¿Y cuándo empiezas a interesarte por el desarrollo personal? Ujú. Pues aquí es muy curioso porque yo no era consciente de ello, pero hubo un anclaje en mi vida. Yo estaba de niña, no recuerdo la edad exactamente, pero cayó en mis manos una baraja de cartas, que no era una baraja de cartas de póker o española como las que conocemos, sino que tenía imágenes de niños. Algunas personas me han dicho que también la recuerdan, incluso ellos, quizás de mi edad. Y en estas imágenes yo fui viendo estos niños y según los iba viendo, un niño así súper abrigado como esquimal, ¿no? Luego había otra niña india con unas plumas en la cabeza, un africano. Y entonces llegó a mi conciencia, fue como un insight para mí en mi vida, que pensé, wow, debe haber otros mundos más allá de mi barrio. Recuerdo que eso me impactó muchísimo y me quedé como con las preguntas de qué pensarían esos niños, qué sentirían, qué comerían, a qué jugarían, cómo sería su vida, ¿no? ¿Qué es lo que a ellos les influenciaría, les haría felices? Y eso yo no lo sabía, pero sería un anclaje que marcó todo mi destino y se quedó en mí como una misión de vida, el descubrir la felicidad del ser humano, el descubrir cómo y por qué nos comportamos de determinadas maneras. ¿Y de dónde eres? ¿Dónde naciste? Bueno, nací en un pueblo chiquitito, La Granja, chiquitito entre comillas, ¿eh? Es un pueblo muy famoso de Segovia. Muchas personas que viven en Madrid seguramente que lo conocen o de otras ciudades, no sé si tú lo conoces. Hombre, claro, y además es precioso. He ido a ver las fuentes hace muchos años Sí, 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 y a pues por escuchar ahí. conciertos. Mm, Ajá, eso, sí, sí, había un montón de conciertos. Ahora con el COVID está claro, cerrado este aspecto, pero sí, en este pueblecito crecí yo. muy bien. ¿Y ha habido un antes y un después cuando empezaste con todo esto, el tema de desarrollo personal? ¿O ha habido algo que, aparte de eso que nos cuentas de pequeñita con la baraja, ha habido Ujú. algo que te hiciera adentrarte en el mundo interno? Sí, bueno, hubo varios episodios, pero uno de ellos muy, muy importante fue que yo estuve 14 años con dolor crónico de espalda por una escoliosis y según los médicos que yo había visitado, según los diagnósticos que me habían dado, eso iba a ser un dolor para toda mi vida, ¿no? Entonces, en una de las terapias que yo hice, yo siempre estaba como buscando cómo lidiar con el dolor, cómo también pues, mejorar nuestras vidas en el ámbito de la salud, ¿no? Pues para este fin de la felicidad, de ser felices, de sentirnos bien. Y en una de las terapias, cuando estaba estudiando en Alemania, bailando, o sea, estaba haciendo un máster que era de baile y de terapia corporal, y entonces bailando hip hop me hice daño en el cuello y eso provocó que estuviera 3 meses prácticamente sin poderme mover y que se intensificara ese dolor crónico que yo llevaba en la espalda. Entonces busqué, investigué un montón, me hice muchísimos tipos de terapias. Y al final, en una de ellas, lo que ocurrió fue algo sorprendente y fue que me vino a la conciencia un patrón de mi vida, un patrón mental que me había estado afectando en relaciones privadas y en las relaciones de mi trabajo. Y cuando eso vino a mi consciente, yo lo perdoné y cuando lo perdoné, lo acepté, lo vi, entonces desapareció ese dolor.
Entonces esto me impactó muchísimo, me quedé alucinada porque yo soy, bueno, tengo una parte espiritual, pero también soy muy de encontrar las razones de ciencias, ¿no? Por eso llevo la Academia de Ciencia. Y entonces empecé a investigar, ya no me podía quedar con esa duda de esa relación, ¿no? Cuerpo-mente. Y eso es lo que me llevó a seguir y seguir y seguir investigando hasta llegar a la Academia de Neurociencia, que es en la que he encontrado las respuestas a las preguntas que me hice de niña y también a la relación de nuestro sistema nervioso con todo nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo afecta eso a todas las fases de nuestra vida, ¿no? Y sobre todo, además, entender esta puerta del consciente al inconsciente, porque cuando se hace esa puerta y se conecta con algo del pasado, lo podemos cambiar, lo podemos modificar. Eso para mí es algo increíble que no me puedo guardar, ¿no? Que en su día y todavía hoy en día creo que ha de llegar a todo el mundo puede conocer estas técnicas para cambiar sus vidas profundamente. Bueno, ¿y cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo lo viviste? Bueno, cuando hice esta transformación, primeramente la verdad es que estuve viajando, estudié turismo, viajé, quería entender, ¿no? Quería entender qué es lo que hacía felices a las personas. Y después en Alemania, cuando estuve viviendo allí, que viví al final hasta 11 años, reubiqué mi profesión y empecé a formarme en todo este tipo de terapias, ¿no? Mi primer trabajo, la verdad es que yo me lancé a la piscina y empecé como entrenadora, entrenadora personal, y iba introduciendo pues todo lo que yo iba aprendiendo a nivel mental, porque al final las personas llegaban y, oye Nieves, mira, he hecho este movimiento, y de repente empezaban a llorar y a contarme sus cosas. Entonces yo seguí investigando en entrenamiento mental y en diferentes técnicas para poder apoyarles. Y así pues fue como creé, ese fue como mi primer trabajo fuerte, fuerte de entrenamiento personal. Creé mi propio concepto de salud conciencia y con ello pues en marché primeramente pues con asociaciones que me iban contratando y después llevándolo a la empresa. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? Aparte de Mm. pintar, que me has dicho que pintas. Sí, bueno, me encanta la naturaleza y el deporte en la naturaleza, deportes de aventura, todo lo que tenga que ver con estar fuera. Eso me encanta y bueno, leer lo tengo en mi trabajo. Realmente como mi trabajo es un hobby, es algo que me apasiona, pues lo suelo compensar así, deporte y arte. Y te formas en rehabilitación, en neurología, en traumatología, ¿no? ¿Qué te lleva a formarte ahí? Todo eso que tú pasaste con tu propio cuerpo, tu propia experiencia? Exactamente. En el máster que estuve realizando de terapias holísticas, había una opción de ampliación por diferentes caminos y entonces una de ellas era una rehabilitación muy específica que hacen en Alemania, que se llama KDDR. Y el KDDR es que no solamente te dan los ejercicios para que tú incorpores a tu vida, que puedas rehabilitarte con esos ejercicios, sino que te transmite todos los conceptos para que tú entiendas cómo es tu cuerpo, para que tú entiendas cómo funciona tu columna vertebral, para que entiendas el mecanismo y puedas incorporarlo conscientemente. Es decir, es una rehabilitación con toma de conciencia. Y bueno, pues era una más de lo que yo pues fui realizando para la comprensión de lo que quería lograr, ¿no? Y más adelante completas además tu formación en terapia corporal y pedagogía del baile. ¿Por qué es importante cuidar el cuerpo a través del baile? ¿Por qué es tan importante bailar? ¿Qué Ujú. beneficios tiene? Sí, bueno, sí, esto era un máster muy completo, incluía baile, incluía otras técnicas de relajación, de ejercicios. Lo importante acá es que nosotros somos seres que, que estamos creados para estar en movimiento. Cuando nosotros nos paralizamos, nuestros músculos se atrofian, nos sentimos mal, perdemos fuerza, y esto nos hace también pues, estar muchísimo más cansados, perdemos también movilidad e incluso materia cognitiva. Entonces hay una relación muy fuerte entre lo que es el cerebro y nuestra inteligencia incluso con nuestros movimientos. Cuando nosotros aprendemos nuevos deportes, nuevos ejercicios,
nuevos movimientos, estamos también entrenando nuestro cerebro, porque a veces como que lo separamos, ¿no? Como si el cerebro fuera por un lado, el cuerpo por otro, pero es esa conexión con nuestro sistema nervioso la que llega a todos los poros de nuestra piel. Realmente hay un refrán, hay una frase que me gusta mucho que dice, no sé si la piel es la última capa del cerebro o el cerebro es la capa más profunda de la piel. Entonces tenemos una, perdón, una conexión tan fuerte que cuando nosotros estamos bailando, cuando nosotros estamos ejerciendo algunos movimientos y estamos felices, estamos sintiéndonos en ese bienestar, eso hace que nuestro cerebro segregue también una serie de neuroquímicos que van a hacer que segreguemos unas hormonas que nos hagan sentir también de una forma. Entonces eso le manda al cerebro una información de que estamos en flow, de que estamos viviendo, estamos relacionándonos con el entorno de una forma óptima y le da también esa tranquilidad, nos saca del estrés, nos saca de cualquier otro bucle de pensamiento quizás negativo que nos llevara pues, a unos estados más de ansia, de inquietud y que no nos permitan regenerarnos. Entonces nos lleva como a un equilibrio que nos va a permitir tener una gestión emocional, tener una gestión de pensamientos y de ahí pues luego poder enfrentar cualquier reto que nos encontremos en la vida de otra forma. También además los diferentes tipos de baile, mm, cuando nosotros nos expresamos, eso tiene un anclaje, una conexión directa con diferentes tipos de pensamiento y de sentimiento. Entonces, por ejemplo, para los adolescentes, si bailan o hacen hip hop, el hip hop es un tipo de baile que les va a reforzar en su autoestima, por los movimientos que lleva, por la seguridad con la que hay que moverse. Todo eso va creando un pensamiento, una personalidad incluso, influye muchísimo en la personalidad. O una persona que a lo mejor es súper, súper flexible y demasiado suavecita en su carácter, en su personalidad, puede coger fortalezas si hace algún deporte fuerte, quizás africano, o incluso si hace algún baile de disciplina como pueda ser modern dance o algo así. Porque esos movimientos le van a trasladar esa sensación, ese sentimiento y esos pensamientos que van a estar entrenando su personalidad. Es muy, muy amplio este campo. Sí, pero es muy interesante, sí. Te entrenas también mentalmente a través de la autohipnosis y la visualización. ¿Qué es la hipnosis? ¿Para qué sirve? Ujú. Porque se habla mucho de ella ahora. Sí, ahora sí, me alegro. Porque la verdad es que la hipnosis ha sido bastante maltratada, ¿no? Porque se la relacionaba con un show de la televisión y no se vio hasta hace muy poquito pues, su parte terapéutica. Yo en lo que me formé fue hipnosis ericksoniana y en entrenamiento mental que incluye diferentes técnicas de visualización. Lo que hacemos con la hipnosis es que nosotros nos vamos a una onda cerebral más lenta y más profunda, ¿vale? Normalmente ahora tú y yo estamos hablando, en una onda beta, es una onda rápida que da respuesta, reconoce el idioma y enseguida si tú me preguntas yo voy a saber qué me estás preguntando para responder. Es la onda en la que trabajamos, es la onda en la que realizamos evaluaciones o exámenes, ¿vale? Es muy valioso, pero en Occidente nos pasamos muchísimo tiempo, demasiado a veces, en esta onda tan rápida y consume muchísima energía. Cuando nosotros entramos en un estado más calmado, cuando hacemos una meditación, no hace falta que nos pongamos así en una posición de loto, sino simplemente que nos relajemos en el sofá y cuando dejamos un poquito que la mente divague, cuando entramos en un proceso más lento, que puede ser incluso antes de dormir, en esta fase, cuando estamos ahí medio despiertos, medio dormidos, ¿vale? Estamos entrando en otra onda, en la onda alfa, puede que entremos ya también en teta, ¿vale? Vamos a ir cada vez más profundamente a diferentes ondas. ¿Y estas ondas qué hacen? Pues si bien beta nos va a ayudar a asimilar los conceptos que estamos barajando en el día a día, alfa nos va a ayudar a poder asimilar esos conceptos y memorizarlos, ¿vale? Asimismo, va a repercutir en nuestro cuerpo para que todas las células del cuerpo se puedan regenerar, ¿vale? Cuanto más profundo la onda, más fácil va a ser también esta regeneración. Entonces, cuando nosotros pasamos de esa fase pura consciente de beta y empezamos a entrar en alfa, en teta, en delta, empezamos a conectar con otros ambientes, digo así, en los cuales
se va perdiendo cada vez más la estructura a la que nos vemos, con la que nos manejamos en el consciente, vamos perdiendo la noción del tiempo y cuando nosotros estamos relajados, el oxígeno va a nuestro cerebro más fácilmente y los dos hemisferios pueden conectarse con mayor facilidad. Asimismo, las conexiones neuronales tienen más facilidad para entre ellas comunicarse y eso facilita a su vez que nos lleguen nuevas ideas, que tengamos nuevas inspiraciones o que una visualización que nosotros estemos haciendo, quizás con un audio, una autosugestión, con algo que estemos viendo, que hayamos dibujado, que hayamos leyendo, que estemos leyendo, perdón, eso tiene mucha más facilidad para memorizarse. Entra directamente a nuestro inconsciente y se queda ahí memorizado como si fuera un recuerdo, porque realmente nosotros cuando estamos creando algo, la imaginación, o sea, cuando nosotros estamos imaginando algo o cuando lo estamos recordando, esa creación, si se queda en nuestra memoria, se queda en de la misma manera, de la misma forma. Casi son los mismos procesos de memorizar algo del pasado que de memorizar una expectativa, algo del futuro. Entonces, esa expectativa, eso que nosotros visualizamos, lo tenemos como recurso para nuestra vida. Se queda como una referencia más en nuestro repertorio y cuando nosotros después vayamos o queramos transformarnos en alguien especial o queramos superar alguna habilidad en concreto, si nosotros nos vamos imaginando que la estamos haciendo bien, esa sensación de seguridad, esa visualización en nuestra mente se guarda como un recuerdo. Y cuando nosotros estemos en la vida real llevando a cabo esa acción, lo vamos a tener como si ya lo hubiéramos vivido, como si ya lo hubiéramos hecho. Y eso es lo que va creando que te vayas familiarizando cada vez más con ese objetivo, con esa meta, con esas habilidades que quieres entrenar y así vayas transformando tu personalidad. Yo lo estoy usando desde hace, no sé, 20 años creo, o 18, 15 años y he transformado y he cambiado muchísimas cosas de mi vida y todavía sigo. Cada vez que detecto algo, uy, esto está en tu vida y no te gusta del todo, venga, te transforma esa creencia, ese patrón y trabaja sobre ello, ¿no? Y se puede hacer muy fácilmente con un audio, con una música tranquila, relajada, todas las noches escuchándolo, igual que en la niñez, ¿no? Pues hemos estado en hipnosis y nos han, digamos, que nos han afectado diferentes circunstancias, situaciones, frases, comportamientos, pues ahora conscientemente, en cuanto lo detectamos, podemos también influirlo de la misma forma, ¿no? Haciéndonos esta hipnosis, llevándonos a este estado en el que podemos memorizar con mayor facilidad, ¿no? Mayor rapidez. Sí. ¿Y cuándo descubres el coaching o cuándo te descubre él a ti? Bueno, el coaching ha sido algo importante también en mi vida, una más, una de estas técnicas o metodologías que yo aprendí. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, me fui formando como entrenadora personal y entrenadora mental. Y después en España, cuando ya vine con la Academia de Neurociencia y Educación, uno de los primeros pioneros en entrar a nuestra academia fue José Luis de Hola Coach. Y al conocerlo, pues como yo ya también tenía en mente pues formarme más en coaching, estaba buscando alguna posibilidad, estaba yo todavía a caballo entre Alemania y España y bueno, pues entré en su formación también, ¿no? Para profundizar más en conceptos, en técnicas, en poder ayudar a mis clientes y sobre todo yo ya estaba en la academia, entonces para también poder transmitir estos conocimientos de neurociencia más adaptados a esta metodología, ¿no? ¿Y qué hacéis desde esta Academia de Neurociencia, desde ANE Internacional? Ujú. Bueno, esta academia es en la misma que yo me formé, perdón, en Alemania y es una academia pionera absolutamente en este ámbito que transmite conocimientos y herramientas a otros profesionales. Yo entré como entrenadora, pues había otros coaches, otros terapeutas, otros formadores que también pues querían adquirir estos conocimientos para transmitirlos a su cliente final. Nuestro cometido es realmente el poder dar estos conocimientos. Para mí, yo siempre hago el símil como si fuera un lingote de oro de conocimiento que hasta hace muy poquito o no se conocía o cuando empezó a conocerse se introdujo más en el ámbito clínico, en el ámbito del marketing, pero no llegaba al ámbito del desarrollo personal.
Hoy nuestra academia está dedicada a extraer toda esa información valiosa para poder trasladarla a profesionales del desarrollo personal y que a través de ellos, pues si van a las escuelas, si van a las universidades, si van a las empresas, si van a las organizaciones, que ellos después lo puedan adaptar al cliente final para que todos a la par, digamos que de una forma horizontal, podamos adquirir estos recursos tan valiosos. ¿Vale? Porque en el momento en el que nosotros tenemos esas herramientas y comprendemos qué está pasando en nuestro cerebro, entonces vamos a poder actuar, entonces vamos a poder encontrar las claves para poder autogestionarnos. Esto es súper, súper principal, importantísimo. A mí me ayudó también muchísimo, muchísimo en momentos de depresión o de altibajos fuertes, fuertes, que cuando conocí los mecanismos mentales, supe entonces qué podía hacer para manejar esas situaciones, ¿no? Entonces nosotros trasladamos todos estos conceptos, herramientas, muchísimos materiales damos para que los profesionales lo puedan introducir en sus conceptos de coaching, de terapia, de mentoring o líderes también que lo quieran incorporar en sus empresas para aumentar el rendimiento de su equipo, para mejorar ellos como líderes, para poder trasladar, pues para poder transformar, ¿no?, sus empresas y llevarlas a otro nivel mucho más impactante y de mayor rendimiento. Hace algunos años apareció el coaching aquí en España, ¿no? Y ahora todos somos coaches. Y hace poco tiempo apareció, después del coaching, apareció la neurociencia y ahora todos somos neurocientíficos. ¿Qué os diferencia a vosotros entre tantos profesionales del gremio? ¿Qué aportáis de diferente? Ujú. Este es el neuroboom. Esto me hace gracia porque cuando yo llegué acá, me acuerdo, estaba en una conferencia al principio, hace como 5 o 6 años, no hace tanto, ¿eh? Cuando traje la academia para acá. Y entonces estaba en una conferencia con profesionales de agencias de viajes y demás. Cuando me preguntaron por mi ponencia, me dijeron, pero tú, neuroscience, ¿eso no es como Scienceology? Scienceology, imagínate. O sea, no había absolutamente Nada que nada. ver. Nadie sabía nada de neurociencia, hablando con diferentes gremios, era, pero ¿qué es eso? ¿No? Era como una cosa ahí de los médicos súper extraña, que no se podía aterrizar de ninguna forma. Y ahora es cierto que ha empezado a haber pues, más neuroboom, está sonando en las noticias, en los periódicos, ya está calando en todos los ámbitos profesionales, ¿no? Entonces, uno puede pensar, pues era otra moda, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Yo diría lo siguiente, la neurociencia es tan importante hoy en día que está llegando incluso a la política, ¿vale? Barack Obama ya hizo una comunicación a la nación, pues presentando el proyecto de BAM, Brain Activity Map, en el que están investigando para crear un mapa neuronal en el que podamos saber cómo funciona en cada actuación que tengamos, pues qué está pasando, qué actividad hay en cada área, etcétera. Y a la par también el Human Brain Project es un grandísimo proyecto aquí en Europa que está reuniendo muchísimos investigadores de diferentes países y se está haciendo unas investigaciones muy profundas, ¿no? Entonces, estamos en una revolución realmente. Esto es una revolución de conocimientos que no ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Es decir, en 1 o 2 décadas hemos tenido más descubrimientos que en todo el resto de la historia. Esto es impresionante. Y por eso este neuroboom, por eso está calando, ¿no? Y la tecnología ha permitido, por un lado, que podamos pues ver el cerebro por dentro. Antes solamente lo podíamos observar por fuera, ¿no? La sociología o la psicología hacía análisis, estadísticas de lo que iba observando, pero no podíamos entrar dentro y ver cuál era la actividad. Hoy sí que podemos y esta es la súper, súper neurorevolución. Y si preguntáramos, por ejemplo, a Eric Kandel, que es bueno, un fantástico, fabuloso neurocientífico que he tenido el gusto de conocer y con el que compartimos y que nos está ayudando mucho en la academia, él nos diría que el siglo pasado fue el siglo de la información y este es el siglo de la neurociencia. Así que no tengamos miedo, la neurociencia ha venido para quedarse, de verdad para quedarse, y gracias a ella podremos además transformar nuestra sociedad y nuestras vidas de verdad, porque todos estos conceptos que antes solamente tenían expertos, ahora están llegando al ciudadano de a pie, ahora los estamos incorporando en nuestras vidas y vamos a poder finalmente
comprender nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, para no ir con un Ferrari por ahí a la deriva, sino saber el magnífico potencial que tenemos y poder llevarlo hasta los objetivos que estamos buscando, ¿no? Y desde la academia os dirigís a personas, a todo tipo de personas, a organizaciones, empresas, ONGs. Nos dedicamos principalmente a profesionales o empresas que se dedican al desarrollo personal, a terapeutas, a coaches, a líderes también, a mentores, consultores, formadores, a todas aquellas personas que se dedican a este ámbito, ¿no?, del desarrollo personal. Esta es una de las diferenciaciones también principales, ¿no?, que nosotros ofrecemos todos estos conocimientos y contenidos de una forma como un leasing de autoría, o sea, que trabajamos juntos para que ellos luego puedan trasladarlo a su cliente final. Y desde una forma muy, muy rigurosa, ¿no?, con contenido científico, con científicos que nos apoyan, con todos los conceptos que han sido elaborados por expertos, ¿vale? No es un sombrero de neurociencia que nos hemos puesto y hemos leído un libro y ya estamos creando un concepto, sino que realmente estamos ahí trabajando fuertemente, fuertemente con expertos, con neurocientíficos, adaptándolo además para que la gente lo pueda comprender, comprender llevándolo a un ámbito más sencillo, ¿no? ¿Y cómo explicarías qué es la neurociencia para que todo el mundo lo entendamos? Vale, muy sencillo, muy sencillo. La neurociencia es un conjunto de disciplinas, por ejemplo, como la sociología, como la psicología, como la neurología. Es un conjunto de disciplinas que todas estudian el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, pues lo podemos extrapolar a cualquier ámbito, ¿no? Para entender cuál es la neurobioquímica, cuáles son esos bioquímicos que hay en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien, qué podemos hacer para fortalecerlos, cuáles son los mecanismos, por ejemplo, de recompensa en nuestras vidas, qué podemos hacer, qué incentivos dar a nuestro equipo para que se sientan mejor. ¿Qué impacto, por ejemplo, tiene el que nosotros nos comportemos de una forma u otra en el cerebro de otro, ¿no? ¿Cuál es esa resonancia? Para que sepamos la importancia de convertirnos en buenos líderes ejemplares. ¿Y crees que la neurociencia sirve también de puente entre la ciencia y las finanzas? Ujú. Exacto, esto es un moto que tenemos en nuestra web. Este puente entre la ciencia y las finanzas es porque estaba muy separado, ¿no?, este mundo de la medicina del mundo de los negocios. Pero resulta que los negocios, en los últimos años quizás se centraron más en procesos, mm, en lo técnico y no tanto en las capacidades y habilidades personales, tenían una falta grave, por decirlo así, o una pieza que les faltaba. Y esa pieza era comprender a las personas. Y esta comprensión de las personas se hace a través de la neurociencia, a través del conocimiento de nuestra neurobiología. Por ello es este puente de unir la neurobiología con las finanzas, con los negocios, porque realmente los negocios los llevan las personas y los crean y los equipos, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos cómo funciona nuestra mente, cómo aumentar el rendimiento de las personas, cómo hacer que nuestro equipo se sienta más feliz, estaremos también repercutiendo en un aumento de los ingresos de la empresa, en un rendimiento muchísimo más alto, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Por ello, esta fusión, esta unión es primordial para el cambio, ¿no?, para el cambio a todos los niveles. ¿Y por qué crees que los conceptos neurocientíficos van encaminados al éxito profesional? Ujú. Por esto que comento, porque son la base para entender a las personas que están llevando a cabo cualquier profesión. Primero, para entendernos a nosotros, a cada persona pueda entender cuál es la profesión, cuáles son mis habilidades, qué es lo que puedo ofrecer a este mundo, cuál es la profesión en la que puedo destacar, en la que puedo participar de una forma que deje huella, que aporte más valor.
Y segundo, para que desde las empresas, desde el ámbito profesional, pues también podamos ofrecer este ámbito, este espacio y estos incentivos, este ambiente que necesitan las personas para realmente crecer, desenvolverse y poder hacer que las empresas también tengan un desarrollo mucho más exponencial, ¿no? Como dice Hütter, Gerald Hütter, es un investigador alemán, él dice que hasta ahora nos hemos centrado en lo que es una sociedad basada en la industria y en los recursos materiales. Pero ahora estamos dando el salto, fijaros que la tecnología va a ocupar muchísimos puestos de trabajo y estamos dando el salto hacia el aprovechamiento de nuestro potencial mental. Ahora los puestos del futuro van a estar relacionados con el asesoramiento, con la mentoría, para poder distinguir de toda esa información a la que nos vemos expuestos, pues para que alguien te guíe, oye, pues de todo esto, ¿qué hago realmente? ¿No? Y van a estar encaminados a todos los puestos de trabajo que lleven un componente también emocional. Entonces, ahora la pieza clave va a ser entendernos y sobre todo saber todo ese potencial que tenemos entre oreja y oreja, todo ese potencial de imaginación, de creatividad que está en nuestras manos, que todos tenemos este potencial de creatividad para resolver retos, para crear nuevas empresas, para inventar nuevos sistemas y para avanzar en esta absoluta revolución tecnológica también a la que nos estamos exponiendo, que nos va a llevar a otra sociedad, ¿no? Otro tipo ah, de interacción con el mundo. Entonces ahora es primordial entendernos y sacar el máximo provecho a este potencial mental que tenemos, ¿no? Bueno, pues esta era un poco la última pregunta, ¿no? Que si tú crees que la neurociencia es la herramienta precisamente que va hacia el nuevo paradigma. Ujú. Exacto, esta es la clave para crear una sociedad muchísimo más consciente. Fijaros, voy a poner un ejemplo como final, una cliente mía que vino, tenía anorexia, bulimia y recuerdo, dentista, sabe también mucho del cuerpo humano y sin embargo cuando un día le estaba explicando de una manera sencilla cómo funcionaba pues, los patrones mentales, cómo funcionaban los pensamientos, las creencias, de repente le hizo clic y con lágrimas en los ojos me dijo, wow, Nieves, ahora sé que puedo cambiar. Entonces creo que una de las piezas fundamentales que nos ha mantenido en el viejo paradigma es que no conocíamos la inmensa capacidad de nuestro cerebro al cambio fisiológico, esta neuroplasticidad que disponemos. No éramos conscientes de que podemos aprender durante toda la vida, no éramos conscientes de que podemos auto gestionar nuestros pensamientos, de que podemos cambiar nuestra personalidad, nuestra respuesta, nuestro comportamiento y eso ha generado una, como una que voy a decir así, como una pausa en el proceso evolutivo. Si nosotros ahora comenzamos a descubrir, todo el mundo a descubrir las maravillas, los procesos mentales y las herramientas que tenemos a nuestra disposición de resiliencia, de creatividad, entonces vamos a tener las claves del cambio profundo para poder crear una sociedad mucho más consciente, humana, mucho más sana, mucho más exitosa y mucho más feliz, que es lo que estamos buscando todos realmente en la vida, ¿no? Pues que así sea, Nieves. Me ha encantado conocerte, me ha encantado escucharte y te deseo todo lo mejor y te mando un abrazo muy grande. Igualmente un beso para todos, que estéis muy bien.